En el caso de clínica, por ahí es mucho más, en algún sentido es mucho más demandado irse que quedarse, en realidad en casi todas las especialidades, porque muchas veces lo que uno busca cuando termina la facultad es expandir el horizonte, tratar de buscar cosas nuevas. Los hospitales donde hace la facultad los conoce de punta a punta, y por ahí eso hace que uno o bien decida quedarse y decir, bueno, en este lugar me quedo acá en el molde, me quedo cómodo, me gusta, o decir, bueno, me la juego y pruebo algo distinto. Para mí no fue tan difícil porque yo quería volver a Misiones, me fui y después terminé en Buenos Aires por cuestiones de la vida, pero obviamente siempre buscando expandir el conocimiento y expandir uno mismo como persona también. Eh, si a mí me piden un consejo para los que están terminando la facultad, le diría que no se asusten con la residencia, que es durísimo, pero es hermosa, digamos. No es tan, uno lo va transcurriendo de una manera o sea, es muy a flor de piel todo, porque todas las cosas que se hacen o que se dejan de hacer siempre va a ser tu culpa de alguna manera. Y cuando las cosas salen bien es, digamos, gracias a Dios o gracias a otra cuestión mágica que hizo que la cosa pase y vos terminás siendo un factor más en toda la cadena, que en realidad es así. O sea, sos un factor más en la cadena. Eh, Siguiendo por ahí un poco la guía que nos dejaron como para orientarnos las preguntas, para mí el principal desafío que uno enfrenta como residente es aguantar. Más que una carrera de eruditos y de inteligencia, es una carrera de resistencia porque trabajás mucho tiempo, estás un montón de tiempo bedside con el paciente y eso es lo que te termina dando digamos, la experiencia y la sabiduría como médico después como para salir a caminar la calle, digamos, porque cuando vos estás en la facultad nadie te cuenta que después no tenés trabajo. Nadie te cuenta que cuando sos especialista tenés que salir y agarrar la pala, ponértela al hombro y caminar, digamos, con un currículum en la mano como si fueras cualquier otra persona, pero solamente con un título. Y muchas veces solamente el título de especialista no alcanza. Este, entonces, realmente es una carrera de resistencia, no hay, digamos, ningún tipo de magia ni de secreto. Es básicamente agachar la cabeza y vivir el día a día, buscar que las cosas, las mínimas cosas que van pasando, no sé, hacer una punción lumbar exitosa o drenar un tórax, curar una tuberculosis, no sé, cualquiera de esas cosas hacen que, o inclusive una catarsis positiva, digamos, o sea, hasta ese nivel son cosas que te ponen feliz. Y, pero es realmente, uno se da cuenta en el tiempo que es realmente que al paciente le vaya bien, digamos. Cada uno cuenta con sus, digamos, muertos en el placar, como quien dice, y también eso te hace aprender y a veces te da unos palos duros que la carrera no te enseñan muy bien a enfrentar, mucho menos la residencia, pero de alguna manera, con algo de filosofía de vida podés llevarlo, pero tranquilísimo. O sea, la gente por ahí le tiene miedo a la residencia y esto no es para nada de tenerle miedo. Es verdad que la vida social es distinta, baja un poco la cantidad de vida social que puedes llegar a tener. Igual te puedes juntar a jugar al fútbol, igual te juntás en un after office a tomar una cerveza, igual terminás conociendo a alguien o seguís con tu pareja, o sea, no termina ahí. La vida en la residencia no es toda la vida. Y está bueno recalcar eso de que vos entrando en la residencia capaz de R1 tenés poca cantidad de tiempo, eso es verdad, pero a medida que va pasando el tiempo, ese tiempo libre cada vez es mayor y eso te permite continuar con todos tus proyectos extra medicina. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer además de medicina, hablar un idioma, tocar un instrumento, todo eso te permite igual la residencia. Este, y el único problema que sí encontré dentro de la residencia es encontrar mi tiempo para estudiar, porque si bien todos los días, 6 7 de la tarde, mal que mal, estás llegando a tu casa, estás totalmente demolido, siempre
hasta la coronilla de trabajo, y a medida que vas subiendo de años, vas con más trabajo a tu casa porque empezás consultorio, empezás seguimiento de pacientes que se dieron de alta en internados, empezás con trabajos de investigación, empezás con la supervisación de los trabajos de investigación, entonces terminás cargado de laburo extra residencia y muchas veces tiempo para sentarte y agarrar un libro, agarrar un paper, es muy difícil. Yo lo que hago a veces es todos los jueves, cada vez que se renuevan los current issues de los diferentes journals que suelo leer, que son New England, JAMA o Lancet, suelo leer ahí los jueves en el desayuno y los días siguientes algún que otro paper que me interesa, porque viste, ya estoy cursando el último año en la resi, es como que vas encauzándote hacia un camino, digamos. Qué bueno Pero eso, bueno, doctor. bueno. Doctor Nelson, si puede continuar con su experiencia. Buenas tardes, chicos. Yo soy Nelson Javier Soto. Trabajo en el Hospital Vidal de Corrientes. Soy residente de tercer año del servicio de clínica médica y la verdad, cuando leí la pregunta que decía ¿por qué elegís clínica médica? La respuesta viene cantada, en parte coincido con lo que dijo el doctor Toledo. El clínico es el que debe saber un poco de todo. Nosotros tratamos pacientes, nosotros hacemos seguimiento de pacientes, pero sin embargo, en algo que destaca el clínico, básicamente es en el estudio del paciente. Muchas veces ustedes van a encontrarse con derivaciones de otros profesionales ya especialistas que orientaron su estudio del paciente hacia su especialidad. Realizaron un tratamiento y a veces el tratamiento no es efectivo. Entonces, en ese caso, muchos recurren a lo que es un clínico, solicitan la internación y ahí es donde entramos nosotros. Entramos a estudiar al paciente, nos sentamos junto al paciente, conocemos la historia del paciente, somos invasivos con el paciente y empezamos a buscar cuáles son las probables causas que podrían estar afligiendo en este momento al paciente, hasta llegar al diagnóstico exacto, porque esa es la tarea del clínico, la tarea de estudiar, de llegar a un diagnóstico, y eso fue a mí lo que me gustó, saber un poco de todo y bueno, y el estudio del paciente, que es lo que yo creo que es nuestra función en sí. ¿Por qué elegí realizar eso en donde lo estoy? Es por el arraigo familiar que tengo. Yo soy de Corrientes, estoy en un hospital de Corrientes y tal vez en un futuro me vaya a Buenos Aires o a otro lado. Pero sí, la idea era mantenerme junto a mi gente y no soltarlos por ahora. Les Algunos, otros tienen la facilidad de soltar un poco más fácil y eso está realmente bien, pero a muchos les va a sugerir la duda por ejemplo, Santi, que vino de Misiones, dijo, no, yo me voy a Misiones. Yo en mi caso no me quise ir de acá, pero ya estoy planeando irme en otro momento. ¿Cómo se afronta el examen y qué es lo que significa residencia? Es cierto, la residencia no es un cuco al cual hay que tenerle miedo. Seguramente antes de iniciar la carrera de medicina, tal vez ustedes tenían amigos que decían, yo voy a ser médico, yo voy a estudiar medicina. Le decían, no, estás loco, eso es mucho. Después dicen, yo voy a hacer residencia y te dicen, no, mira, la residencia te matan, es todo verticalista, tenés que estar y la pasas mal. En realidad es mentira. Es cierto que la residencia es dura, es difícil, pero al igual que toda la carrera de medicina, desde que ustedes entraron hasta que terminan, todo se trata de constancia, de ir, leer un poquito todos los días, hacer elecciones, por supuesto, dejas de salir un poco más, sin embargo, podés hacerlo.
ya las reuniones terminan un poco antes. Si tenés una resistencia increíble, puedes hacer extender un poco más las reuniones y está bien. Pero sí, básicamente el cambio de vida en un residente es marcado, es bastante marcado. Con lo que muchos de ustedes seguramente estarán en el último año o a punto de terminar ahí viendo qué decidir. De todos modos, sin importar la residencia que ustedes elijan, tienen que afrontar el examen de residentes. Y no es un examen distinto a otros, sí, les va a determinar qué es lo que van a hacer durante los próximos años y eso seguramente es lo que más les preocupa. Pero preparar un examen se prepara como lo prepararon durante toda la carrera. Se lee, algunos van a academia, otros no lo hacen, pero es cuestión de dedicarle tiempo, estar. Hay modelos de exámenes, se hacen eso, se juntan con compañeros, se resuelven eso y bueno, llegado el momento del examen, dan lo mejor que tienen y si entran en la especialidad que ustedes querían, en el lugar que ustedes querían, estén contentos. Sin embargo, si no lo hacen, no es cuestión de desilusionarse. Muchos de ustedes tal vez quieran ir a Buenos Aires y está bien. En Buenos Aires hay muchos lugares para las especialidades que ustedes quieran y a veces no llegan a entrar en el lugar donde ustedes querían. Sin embargo, con constancia, con paciencia, digamos, muchos de esos lugares en un segundo llamado se consiguen. Y no significa que ustedes por entrar en una residencia B y no entrar a la residencia A, al hospital A, perdón, sea malo, ¿no? Mucho de la residencia es por lo que ustedes aprenden, es por el sistema de residencia, no se trata solamente de un buen hospital. En un sistema de residencia, al menos lo que yo pienso y creería que mis pares están de acuerdo de que el aprendizaje es propio. Y si vos estás en el mejor hospital del mundo y no te vas a leer, no le dedicas media hora, una hora por día a leer, no vas a progresar mucho. Lo ideal sería eso, que al menos en el primer año, que es donde todo cambia y todo es mucho más difícil, es que es media hora, una hora del día leer algo. Ni siquiera es y agarrar un tema de libro, sino pensar en un paciente que tienes en ese momento. Decir, bueno, mi paciente tiene esto, esto y aquello. Voy a leer acerca de eso porque así es como se termina aprendiendo de manera más fácil, asimilando los conocimientos de esa forma. Porque vos ves lo que te Bueno, dice el eso, libro. doctor. En ese momento estás viéndolo. Y ahí es donde terminas fijando de manera más agradable, digamos, las cosas. Y más si tienen que buscar Qué la bueno eso, solución del doctor. paciente, que eso es lo Disculpe, que le va a disculpe pasar que en le los años interrumpa. superiores. Disculpe que le interrumpa el tema debido por el tiempo. Sí, Si podría proseguir la doctora Verónica comentando la experiencia, por favor. Hola, sí, sí. Bueno, yo soy Verónica Santana, soy residente del Hospital Ramos Mejía, en el barrio de Once, de Buenos Aires. Bueno, mi experiencia, digamos, como residente, nada, o sea, yo elegí en realidad una rama en clínica, yo estoy para endocrinología, es una residencia articulada, así que hice un año de clínica y luego paso a mi servicio. Por el tema, bueno, de la pandemia se extendió un poco, pero bueno, es la misma formación que recibimos todo el primer año. Bueno, la experiencia, la verdad que o sea, al principio cuesta, digamos, porque tenés que pasar el examen y hay mucha competencia. Vos venís a Buenos Aires y hay gente de todas las provincias
hay gente de otros países que están acá para rendir lo mismo, y hay pocos cupos, digamos. Así que bueno, es un desafío, la verdad, pero bueno, a mí me gustó siempre la rama de clínica porque tiene una visión muy global del paciente, y es clínica, digamos, el clínico es el que guía al paciente por los distintos niveles de atención, digamos, desde la menor complejidad a la mayor complejidad. Por eso para mí es muy importante, y en realidad todas las especialidades, incluso las quirúrgicas, tendrían que tener una parte de clínica como básico, digamos. La verdad que la residencia, digamos, como dijo Nelson, es un cambio del estilo de vida, digamos, porque son muchas horas de trabajo, hay veces que no te da tiempo de comer, es mucha la carga horaria, mucho el estrés, aparte digamos, el aprendizaje es muy rápido, sobre todo los primeros meses. Y nada, entonces como que no tenés mucho tiempo de estudiar. Generalmente, bueno, nosotros aprendemos mucho durante las guardias, y es un día a día, digamos. Para mí la clave para todo es siempre trabajar en equipo. Acá tuvimos, por suerte, un muy buen grupo de R1, y nos apoyamos en todo, digamos. Pero, como les digo, es un día a día, digamos, es un desafío para todos, y más para los que vienen desde del interior, digamos, porque se extraña Corrientes, se extraña la familia, se extraña los amigos, pero bueno, digamos, depende de lo que quiera, digamos, por ejemplo, endocrinología es una especialidad que no había en Corrientes. Así que me vi obligada a buscar un lugar donde encuentre la especialidad que quería, digamos. Pero bueno, como les digo, es una muy linda especialidad y creo que todos tendrían que tener un paso por clínica. Y bueno, después el hospital lo elegí de acuerdo, digamos, a las recomendaciones que se suelen escuchar. Yo lo elegí en cuanto a lo que es el servicio, digamos, de endocrinología. Me guié más en eso, digamos. Pero generalmente hay buenos hospitales acá en Buenos Aires. Bueno, y eso es más o menos la experiencia. Qué bueno, doctora Verónica. Doctor Rinaldi, ¿puede continuar con su experiencia, por favor? Bueno, para seguir, sí, para hablar un poco siguiendo lo que decían mis colegas, muchos de ellos mis compañeros, y bueno, Santiago un amigo, ¿por qué elegí la especialidad de clínica médica? Y bueno, es multifactorial. Yo soy hijo de 2 médicos clínicos, creo que eso fue un gran factor de que yo elija medicina, y cuando yo empecé esta carrera, yo quería hacer medicina del deporte. Entonces entré pensando en traumatología. En primer año te cruzás con anatomía y ya me di cuenta que no era lo mío, y me encaucé en clínica cuando cursé fisiopatología. El entender la enfermedad, el entender el síntoma, cómo se relaciona el síntoma, los signos clínicos con lo que te refiere el paciente y cómo las enfermedades se relacionan entre sí, creo que la especialidad que engloba todo eso es la clínica médica. Hay que volver a la frase que dice que la clínica es soberana, y es así, o sea, más allá de los estudios complementarios, la clínica sigue siendo la piedra angular de la medicina, según mi opinión, así que es por eso que la elegí. También me gusta mucho el método inductivo de interrogar al paciente, ver qué le está pasando, qué es un síntoma, por qué manifiesta lo que manifiesta, cómo lo manifiesta. Eso me llamaba mucho la atención ya desde mis prácticas, así que por eso el hecho de la clínica médica. Yo, ¿cómo elegí mi lugar para hacer la residencia? Yo cursaba mis prácticas en el hospital que estoy trabajando ahora, el Hospital José Francisco de San Martín, que está bien enfrente de la facultad. Yo, igual que Nelson, tengo un afecto por ese hospital, le debía mucho como estudiante, y no lo vi en la mejor situación a nivel de la residencia cuando me tocó elegir un lugar. Entonces me sentí
obligado, entre comillas, a darle una mano a esa residencia, y por suerte en mi año pudimos llenar los cupos, que son 4, y tener buenos compañeros de residencia, y creo que mejorar el servicio académico, asistencial de la residencia. Eso era lo que yo me había propuesto, por eso elegí ese hospital. Y además yo tenía un proyecto, lo sigo teniendo, de involucrarme en la docencia y tener la facultad enfrente me ayudaba mucho a cumplir ese objetivo de seguir con la docencia, involucrado en la facultad de alguna manera. Así que por eso el lugar. La residencia es un desafío. Yo le tenía miedo, adhiero a que no hay que tenerle miedo, pero bueno, uno siempre le tiene miedo a lo desconocido. Pero es completamente necesaria, es fundamental en la formación. La facultad solamente da una base, pero lo que te abre los ojos, lo que te muestra la realidad es la residencia. Los pacientes no son un libro, así que uno cuando elige o cuando busca un lugar para hacer residencia tiene que buscar, por lo menos desde mi punto de vista, un lugar con experiencia, un lugar con mucho asistencialismo, con muchos pacientes, que vea mucha demanda de pacientes. Y bueno, estar en una capital ayuda mucho porque es un centro de referencia. Tiene que también estar atento al ámbito académico, tiene que ser un lugar que participe del congreso, tiene que ser un lugar que haga discusiones de ateneos, tiene que ser un lugar que sea docente. La docencia es un pilar, igual que el asistencialismo, y los trabajos de investigación son pilares para elegir una residencia. Así que cuando busquen el lugar que sea, no hay un lugar ideal, todo eso depende de lo que ustedes estén buscando. Tienen que estar atentos a esas cosas. ¿Cómo es la vida de un residente? Ese era mi miedo. Uno cuando empieza la residencia, ¿qué pasa con lo demás? No tiene tiempo para nada, era lo que yo decía. Y bueno, la verdad es que no tenés tiempo para nada. Te tenés que hacer el tiempo, hasta para estudiar te tenés que hacer el tiempo, pero uno se va adaptando. Y tiene que ser fundamental en el R1 es la disciplina, tiene que ser organizado y disciplinado. Eso ayuda mucho, ahorra mucho tiempo, te tenés que sacrificar, vas a tener que dejar muchas cosas de lado. Vas a ver cómo tus amigos salen, vas a ver cómo otras especialidades no son tan demandantes. Y bueno, vos tenés que aguantar, no es siempre así. Y va variando, según uno vaya avanzando en las residencias, cambian las responsabilidades y cambian los tiempos. Pero básicamente hay que hacerse el tiempo. Yo, por ejemplo, vivo lejos del hospital, me levanto y yo tenía 1 hora o media hora de colectivo, depende del día, y en esa media hora de colectivo iba leyendo sobre los pacientes que me interesaban. Pero más que nada, en el primer año, los primeros meses del primer año de medicina, de la residencia, uno aprende de lo que ve, así que hay que ser muy observador, hay que estar muy atento, uno aprende de los errores, así que hay que aprender a tenerse paciencia, hay que aprender a equivocarse es parte del aprendizaje. Mis mayores aprendizajes son cuando me equivoqué, y hay que generar un ambiente donde los errores no se escondan. Así que, bueno, eso en la parte académica de la residencia lo primero cuesta, es muy importante tener buenos F superiores, pero más que nada hay que ser muy autodidacta al comienzo y tenerse paciencia y hacerse el tiempo. A medida que uno pasa de año, el primer año sí es aguantar, como decía el doctor Toledo, hay que aguantar, pero el segundo año uno va cambiando sus metas y ya, al principio lo que te preocupa es cumplir con lo que te dijeron tus médicos de planta, conseguir el estudio complementario del paciente, hacer un buen examen físico, y ya después ya te va preocupando cómo le fue al paciente, cómo respondió el paciente, vas leyendo artículos, te vas interiorizando y vas viendo qué es lo mejor. Ya cuando soy R2 ya le empezás a enseñar a los R1, así que tiene muchas cosas lindas la residencia, y también, bueno, es imposible que no te equivoques en la residencia y te vas a llevar muchas angustias también, te vas a ir a tu casa pensando si le preguntaste, si lo hubieses preguntado, si lo hubieses revisado, si hubieses hecho algo diferente, capaz era algo diferente, si hiciste bien todo lo que puedes hacer, te vas a ir con esa angustia muchas veces, pero bueno, es parte de la residencia y es parte de lo que hay que aguantar, y eso te enseña mucho. Después, cuando uno empieza en consultorio, se da cuenta que es otra medicina y ya hay otro trato y se estudia diferente, y es un aprendizaje constante. Así que eso es lo lindo de la residencia. Todo el tiempo estás aprendiendo, leyendo, equivocándote, haciendo bien las cosas, pero siempre, de alguna manera, siempre estás aprendiendo algo nuevo.
Y bien, ¿cuáles son? No hay un mejor lugar para elegir una residencia, eso depende de cada uno, depende de sus metas personales, depende de su situación social. A veces algunos se quedan por la pareja, otros se van por la pareja, otros buscan mayor especialización, pero donde estén, donde quieran elegir, lo que hace que una residencia valga la pena, en definitiva van a ser ustedes. Van a ser, si ustedes son constantes, si ustedes son estudiosos y son disciplinados, la residencia la hacen ustedes. Con más, con menos cosas, pero todo depende de ustedes. No mucho más que agregar. Bueno, doctor. Pasamos a la segunda etapa. ¿Cómo es? Ahora vamos a dar inicio a la segunda etapa, donde los doctores van a describir información sobre el servicio de la especialidad de su hospital, detallando información general, como por ejemplo, cómo es el sistema de residencia, actividades que se desarrollan, entre otras cuestiones, duración de la especialidad, cómo es el programa de residencia, cuáles son las actividades que se desarrolla como residente, con cuántos residentes cuenta su servicio y cuánto cupo hay por año. Doctor Santiago Toledo, ¿puede dar inicio? Bien, en el caso de la residencia donde estoy, yo estoy en Capital Federal, estoy haciendo clínica en FLENI, es una clínica de orientación neurológica, que bueno, si bien hay pacientes neurológicos en su mayoría, obviamente también hay pacientes clínicos y aparte el paciente neurológico tiene cuestiones clínicas. La residencia dura 4 años, si no me equivoco, todas las residencias de Capital Federal duran 4 años. El programa de residencia básicamente contempla que en primer año el residente rota brevemente 2 meses por terapia intensiva y después hace sala. En segundo año hace unidad coronaria y de vuelta pasa por terapia intensiva. La verdad que tenemos bastante formación en ese sentido. En tercer año ya se hace como un mix de rotaciones de las patas más débiles que por ahí tiene FLENI, que es la parte de medicina respiratoria, que si bien hay mucho paciente con enfermedad respiratoria, generalmente son los pacientes neuromusculares. Por ahí la tuberculosis o la patología más bien, como es un centro privado, por ahí estamos sesgados en cierto sentido. Pacientes con HIV por ahí no se ve mucho, o pacientes con una tuberculosis por ahí no se ve mucho. Entonces hacemos una rotación de infectología por el Hospital Fernández, por el servicio de infecto de ahí, y hacemos neumonología en el lugar donde vos elijas, que en mi caso fue en el Hospital Británico, que bueno, nada, me quedé maravillado con eso. Hacemos un mes de medicina familiar, que bueno, se hace en el Hospital CEMIC, los chicos del Hospital CEMIC en medicina familiar hacen en San Fernando, tienen su CESAC, le dicen que sería el equivalente a un CAPS, o un centro de atención primaria de salud. Se pasa un mes por ahí, que está ubicado en un lugar que bueno, de muy bajos recursos, en donde por ahí tenemos la experiencia de conocer otro tipo de paciente, no el OS de 410 que solemos ver. Y aparte, hacemos una rotación por guardia, que es un mes, que eso te permite después empezar a cubrir a los médicos de la guardia y te pagan. Así que la verdad que eso está buenísimo. Te pagan lo mismo, o sea, no es que te pagan lo mismo que un médico de guardia, no es que te van a negrear, como quien dice. Y después en el cuarto año, que es el año de las rotaciones, básicamente, terminás haciendo 3 meses de rotación en el exterior, que bueno, dada mi excelentísimo timing, caigo justo en brote de pandemia, así que bueno, perdí mi rotación en el exterior, pero ni me importa. Pero son 3 meses afuera y son 3 meses de rotación libre dentro de Capital Federal o Argentina, donde quieras. Y otros 6 meses de sala. La carga horaria no suele ser muy mala. Nosotros, ahora que están empezando los chicos nuevos, bueno, por ahí sí, porque bueno, hay que dedicarle mucho tiempo al R1 recién ingresado. Y sobre todo hay que ser, digamos, muy bueno con el chico que recién entra, si bien tenemos más experiencia, los que estamos hace tiempo, por ahí decirle residente inferior a mí por lo menos no me gusta. Ellos son los recién ingresados y yo soy el que está hace tiempo y fin.
yo tengo un poco más de experiencia que ellos y nada más, yo no soy ni mejor ni peor que ellos, solamente tenemos cualidades distintas y hasta es más, como los chicos recién entran rendidos del examen, hasta probablemente sepan más medicina que yo, y teóricamente, y lo que por ahí sepa más bien es el manejo de un paciente internado, digamos, que por ahí los libros no te suelen dar. La verdad que la formación en el hospital donde estoy me deja muy, muy contento porque al rotar por otros lugares, de alguna manera te medís con otros chicos que están rotando en los mismos lugares que vos, que también hacen clínica, y te das cuenta que es todo lo mismo. O sea, la residencia en sí, un poco como decía Mauri, el que observa mucho aprende el doble de lo que aprende un tipo que solamente va y hace la residencia y estudia, porque el observar te ayuda muchísimo a entender el paciente, te ayuda muchísimo a acompañarlo y a estar pendiente en detalles que la mayoría de la gente se los pierde, digamos. Sos el tipo después, ya en cuarto año, como me pasa a mí, sos el tipo que está con el residente de tercero, que por ahí fue un poquito menos observador, y está haciendo indicaciones, y vos sos esa persona que le toca con el codito y le decís, che, mira, no, este tipo es alérgico a la ranitidina, no se la ponga. Y uno con el, no sé, el automatismo de indicarle un antiácido, se pasa por alto que, no sé, que no hay que darle ranitidina, pero pavadas así que te termina dando la observación, como decía Mauri. Y otra cosa que aprendí mucho y aprendí ahí en Fleni sobre todo, es que el clínico termina siendo el especialista que cuida al paciente de los otros especialistas. Porque cada especialista ve su parte, el cardiólogo ve la aspirina, el clopidogrel, viste que no se me tape el stent, el hematólogo te dice, no, mirá, tiene una trombosis venosa profunda, poplitea, bueno, tenés que anticoagularlo, el neurocirujano te dice, pero escuchame, yo recién operé de un glioblastoma, entonces vos sos el tipo que está ahí en el medio de todo eso diciendo, no, mirá, ¿sabes qué? Vos no le pongas el clop y dejale la aspirina, vos anticoagulalo, no lo anticoagules full dosis, anticoagulalo a 60 porque recién se operó, porque sos el tipo que de alguna manera contempla todos los horizontes, todas las alternativas y termina siendo el repartidor de naipes, digamos. Y eso me terminó enseñando mucho en Freni, no porque haya muchas especialidades distintas, porque no las hay, pero sí hay esto de que hay mucho, digamos, conducta confrontada entre especialistas. Y generalmente terminamos siendo nosotros lo que bajamos la línea y decimos, no muchachos, nos sentamos a hablar todos y llegamos a una conclusión, digamos, somos como la especie de chaperona del paciente. Y eso es algo que aprendí muy bien en la residencia. Y otra cosa que aprendí muy bien, que no importa dónde te formes, sino lo buen médico que vos te planteás ser. Y eso no se plantea, digamos, leyendo más o leyendo menos, o agarrándole la mano más al paciente que está triste, sino que eso es una especie de filosofía de vida, digamos, porque si vos en tu tiempo libre te querés dedicar a estudiar, lo puedes hacer tranquilamente. Si querés dedicarte a jugar a la pelota con tu amigo, o salir a sacar a pasear a tu perro, o tomar una cerveza con tu novia, también lo puedes hacer. Y eso no te va a cambiar ser mejor o peor médico. Eso lo único que va a decir de vos es que tenés una vida acorde a tal cosa o tal otra, nada más. Vos sos mejor o peor médico según como el paciente te lo retribuya. Hay Qué pacientes bueno que eso, son... Listo. disculpe que interrumpa. Doctor Nelson, ¿puede continuar usted, por favor, con su experiencia? Bueno, yo estoy como dije antes, en el Hospital Vidal. El Hospital Vidal cuenta con un servicio de clínica médica donde la residencia dura 3 años, a diferencia de Santi. El primer año es el más difícil. La función del R1 o del ingresante es el conocer al paciente y lamentablemente es también el de hacer la mayoría del papeleo, de hacer el ingreso, la historia clínica, hacer la evolución, escribir las interconsultas y está todo el año en esa actividad. Los primeros 6 meses siempre van a estar supervisados por el R2 o el R3. Luego de los
primeros 6 meses ya la mano se le empieza a soltar un poco y ya empezamos a evaluar qué tanto ha aprendido durante los primeros meses y si hay que ajustar algunas cositas, se hacen. No tenemos guardias castigos ni nada de eso, así que no se asusten. Creo que en ninguna residencia actualmente está permitida las guardias castigos. Tienen 8 guardias durante el mes y bueno, entran aproximadamente a las 6 de la mañana, a veces un poco antes si hay muchos pacientes, y se van entre las 7 y 8 de la noche, y a veces en posguardia, como nosotros no tenemos posguardia, se pueden ir un poco más tarde. Por eso les digo que es difícil, pero con constancia se puede lograr. La función del R2 se divide en la primera etapa del año, donde se encuentran como tutores inmediatos del R1, enseñándole, explicándole las cosas, ayudándole a rellenar todos los papeles, todas las cosas que se haya que completar durante el día del trabajo, digamos. Y durante esos primeros 6 meses, si no puede contestar algo el R1, lamentablemente debería ser culpa del R2, pero él también está aprendiendo a enseñar, así que somos contemplativos con eso. Y se intenta guiarle en el camino de la docencia al R2. El R2, además, durante su pasar por el segundo año, tiene 2 rotaciones. 2 meses rotan en el servicio de cardiología del Instituto Cardiológico de Corrientes, donde un mes lo hacen en piso y otro mes lo hacen en la unidad coronaria. Y también tienen 2 meses rotando en el servicio de terapia intensiva, que a veces lo hacen en el servicio de terapia intensiva del Hospital Vidal, de la escuela o del instituto. Luego empiezan a hacer consultorio también durante la segunda mitad. Una vez que ellos le sueltan la mano al R1, también empieza a tener otras responsabilidades, empiezan a hacer consultorio. Y la función del R3 básicamente ya no es la de estar todo el tiempo encima del R1 enseñándole eso. También lo hacemos porque es una conducta que se adquiere durante el segundo año y al menos a mí me gusta y a mis compañeros también, entonces estamos sobre el R1, le enseñamos y ahí como R3 cambia un poco la situación porque ya tenés que empezar a ser el residente que proponga cosas, proponga estudios, propongas diagnósticos diferenciales, propongas tratamiento, tenés que entablar conversación con los distintos médicos de los distintos servicios. Nosotros, por suerte, tenemos un servicio de clínica médica que trabaja de manera articulada con el servicio de hematología del Hospital Vidal, que es como un centro de derivación para todos los pacientes oncohematológicos, con el servicio de neumonología del Hospital Vidal, que también es como un centro de derivación para los pacientes neumonológicos, y también en articulación con los servicios de endocrinología, diabetes, que bueno, ellos no tienen un servicio de 24 horas. Es un servicio donde no cuentan con residente y no tienen médicos de guardia. Entonces, los pacientes con esas patologías que terminan siendo internados, se internan en el servicio de clínica médica. Y es así como nosotros tenemos, gracias a Dios, digamos, interacciones con patologías oncohematológicas, neumonológicas, infectológicas, endocrinológicas, reumatología. La verdad que no tenemos servicio de reumatología, pero por suerte médicos reumatólogos vienen, visitan a los pacientes, evalúan a los pacientes, nos suelen dar incluso clases acerca de ciertas patologías y eso está muy bueno. Y bueno, como R3, por suerte, algo que tenés en diferencia con los residentes de años inferiores es que
tenés posguardia, que es básicamente terminás tu guardia y podés ir a descansar, a estar en tu hogar, digamos. Ahora, en situación de pandemia, es particular todo esto porque el día a día está bastante alterado. Nosotros actualmente estamos divididos en burbujas, donde vas una semana, tenés un trabajo doble, digamos, porque es la mitad de los residentes hacen las mismas actividades que hacen todos los residentes durante una semana, y las siguientes semanas descansás. En realidad te aislás. Lo ideal es no salir y esas cosas para poder solventar esta situación pandémica, digamos, que bueno, esperemos termine pronto. Pero sí, básicamente esa es el funcionamiento de la residencia de clínica médica. Tenemos actualmente 3 residentes de primer año, 4 residentes de segundo año y 4 residentes de tercer año. Así que creemos que estamos bastante completos para esta situación y para el trabajo del día a día. Así que eso es lo bueno. Bueno, esto, doctor Nelson. Doctora Verónica, ¿puede comentarnos su experiencia, por favor? Ajá. Bueno, el servicio de clínica del hospital tiene, bueno, está a cargo de los R1 de clínica, digamos, y de las especialidades articuladas. En total, por año somos generalmente 27 residentes de primer año, que estamos a cargo de los residentes de segundo año, que generalmente son 6, 5, y así por año. Además tenemos 3 jefes de residente, 1 por cada piso de internación, y tenemos un supervisor, o 2 en su defecto, que son los que se encargan de la parte académica de la residencia. Bueno, nosotros generalmente de R1 a R3 son los que realizan guardia, R4 no realizan guardia, y generalmente tienen, bueno, los jefes tienen un día libre. Bueno, generalmente los primeros 6 meses estamos con los R2 y R3, y a partir del 6º mes nos dejan solos a los R1. Bueno, un punto negativo, digamos, en mi hospital es que no tenemos médico interno, así que nada, todas las decisiones están a cargo de los residentes de primer año, digamos. Bueno, en mi hospital, digamos, tenemos, la población generalmente es de clase media y clase baja, digamos, hay mucha gente en situación de calle, así que, bueno, yo creo que es una diferencia que tenemos con, por ejemplo, el hospital en donde está el doctor Santiago. Nosotros generalmente vemos mucha tuberculosis, vemos muchos pacientes HIV muy avanzados, vemos, digamos, como interacción de varias enfermedades. Por ejemplo, tuvimos COVID-dengue, TBC, eso hubieron varios, pero bueno, es digamos un hospital como, digamos, donde llega gente pobre, digamos, entonces las patologías vienen muy avanzadas. Bueno, y les voy a contar más o menos cómo es el programa. El primer año estamos solo en el piso de internación. En el segundo año hay rotaciones, son 3 meses en cardiología y 3 meses en terapia intensiva. En el tercer año tenés rotaciones en los CESAC, que son como los CAPS, los centros de salud, y además tenés rotaciones en los consultorios externos del hospital. En total se divide en 4 periodos el tema de las acciones por los consultorios externos, donde vos tenés que cumplir en uno de los periodos con el consultorio externo de clínica, digamos, donde vos realizás seguimiento de pacientes que estuvieron internados en la sala. Y después los otros 3 periodos los cumplís dentro del área, digamos, que te interesa.
El hospital, como tiene muchas áreas en clínica, vos podés elegir. Tenemos hepatología, hematología, oncología, diabetes y nutrición, neumonología, también la parte de, no me estoy acordando en este momento, la parte de otorrino y oftalmo, dermatología, que son, digamos, servicios en donde vos podés ir a rotar. Además, algunos residentes optan por rotar afuera del hospital. Por ejemplo, hay muchos que eligen rotar reumatología en el hospital italiano. Bueno, ahí generalmente, hay que hablarlo como un tiempo antes de que empiecen las rotaciones para ver si esos hospitales tienen lugar, digamos, para que vaya un residente. Bueno, y en cuarto año se suele hacer una rotación por la guardia externa del hospital y después 3 meses de rotación en el exterior. En realidad, digamos, no es obligatoria, generalmente la mayoría elige irse del país, digamos, a conocer otros servicios, la mayoría va a España por el tema del idioma, pero en realidad, tenemos, digamos, el curso superior de UBA y son hospitales, digamos, de Buenos Aires, se suele conseguir la rotación, hay que escribir un año antes, y bueno, digamos, bancarse a donde sea que vayamos. Y bueno, el tema de por ahí pro y contras, que estuve viendo que estaban preguntando, bueno, en mi hospital, como es un hospital municipal, es como todo lo municipal, digamos. Generalmente el R1 es el que camillea, el R1 es el que saca sangre, tenés que ir a pelear por conseguir cosas. Esta tecnología, como quizás hay en el Instituto Fleni, donde está acá mi colega, pero bueno, digamos, es otro tipo de experiencia, pero generalmente todos aprendemos lo mismo. Lo que rescato del servicio de clínica del hospital es que te da mucha experiencia por el caudal de pacientes que tiene, por las patologías, como dije, llegan bastante avanzados, así que te permite ver cosas que quizás no ves, digamos, en otros servicios. Además, acá te permiten, en mi hospital, como es un hospital con muchas camas, tiene aproximadamente 500 camas de internación entre todos los servicios, y solo hay 16, 18 camas de terapia, entonces el hospital, la parte de clínica, mantiene bastante los pacientes en la sala de clínica antes de pasarlos a la terapia. Generalmente cuando pasan es cuando realmente ya no hay forma de mantenerlos en clínica. Por ahí hablando un poco con amigas que están en Corrientes, bueno, la diferencia que por ahí hay que, por ejemplo, realizamos muchos procedimientos nosotros. Hacemos muchas punciones lumbares, toracocentesis, paracentesis, vías centrales. Solemos usar también drogas titulables, que por ahí es algo que se usa mucho en terapia en realidad, como, no sé, tenemos un shock séptico, usamos noradrenalina, cetoacidosis diabética las tratamos en la sala. Pero bueno, es por eso, digamos, hay muy pocas camas de terapia, así que tenemos que mantener al paciente en la sala. Y generalmente aprendemos, digamos, así, se aprende así, digamos, en la marcha. Realmente es mucho digamos, la responsabilidad que tiene uno como R1, pero bueno, nos preparan, digamos, los 6 meses previo a quedarnos solos, nos preparan mucho. Nos dan clases, digamos, de cosas que pueden llegar a pasar en la guardia. Generalmente nos suelen entrenar, la parte práctica de, qué sé yo, de paro cardiorrespiratorio, de cómo usar un desfibrilador, esas cosas, y nada, es eso
más que nada. Pero sí, digamos, Qué bueno es un eso, hospital doctora. municipal y tiene sus cosas, digamos. Qué bueno eso, doctora. Disculpe, le voy a interrumpir. Doctor Rinaldi, ¿puede continuar con su experiencia, por favor? Bueno, para comentar un poco del lugar donde yo estoy en un hospital escuela de la ciudad de Corrientes. La duración de la especialidad de clínica médica son 3 años. Eh, cada año tiene su responsabilidad. El R1 tiene que dar clases, además de todas las actividades residenciales, de atender pacientes y hacer historias clínicas de ingreso. Tenemos las actividades académicas que son dar clases del R1, se le da un tema, lo preparas, se lo da frente al servicio con aportes del R2. El R2 y el R2 y el R3 tienen las responsabilidades de discutir ateneos clínicos. El R2 tiene que supervisar los trabajos que se van a presentar a los congresos del R1. Nosotros participamos en los congresos del CIMBA, que es el Congreso de Buenos Aires de Medicina Interna. Todos los años se presentan casos clínicos. Eso es responsabilidad del R1 de recopilar y las supervisaciones del R2. Además de, el R2 tiene que discutir ateneos clínicos y hacer consultorios externos. También el R2 participa en lo que son los comités de tumores, cuando se discute un paciente oncológico, presenta a los pacientes y tiene que estar presente en la discusión de qué terapéutica se decide. El R3 tiene la responsabilidad de las recorridas de los pases de sala, que se hacen 2 por semana, de estar con las últimas actualizaciones, ya sea del ITSA, del New Journal, del Lancet, sobre los pacientes que se van a discutir. Se asignan 5 pacientes o 6 pacientes que se van a revisar en conjunto con todo el grupo de clínica médica, y los R3 tienen que aportar artículos. Así que esas son las responsabilidades académicas de cada año. Las rotaciones, el R2 rota internamente por el servicio de cardiología 1 mes y 1 mes por terapia intensiva. El R2, después del R3 tiene una rotación de alta complejidad y de baja complejidad, se va al interior de la provincia. Y la rotación de alta complejidad es optativa si uno quiere elegir irse a Buenos Aires, irse al exterior o rotar por un servicio interno del hospital. Son de 1 a 3 meses, depende de qué elija. Contamos actualmente con en el R1 tenemos los R1 de clínica médica, los R1 de medicina familiar y los R1 de cardiología. Hacen 1 año de clínica médica primeramente. Así que actualmente tenemos 4 R1s, 3 R2 y 4 R3 para una sala de aproximadamente con una capacidad de 40 pacientes, pero con un promedio de 30. Y bueno, somos interconsultores en los servicios de neurocirugía, todo lo que sea neurotrauma, servicio de traumatología y cirugía. Contamos con servicios asociados de neumonología, reumato, endocrino, hemato, nefro, oncología. Y bueno, tenemos la chance de rotar por cualquiera de esos servicios si decidimos en tercer año. Nosotros, nuestra jornada empieza a las 7:30, en lo que hacemos el pase de sala, hasta un pase de guardia que solemos hacer, eso varía a las 4, 4:30, y bueno, hasta ahí llega la actividad y después lo que quede, los pendientes. Después lo que te lleve a terminar tus actividades. Los R1 generalmente a comienzo del año y las actividades no se quedan solos, así que toda la jornada se extiende hasta las 8 o 9, acompañando a los residentes de primer año. Después los horarios, a medida que se van agilizando los trámites, solemos tener jornadas de 8 a 12 horas. Después, las guardias son 8 por mes para el R1, 6 para el R2, 4 para el R3. El R1 tiene un descanso posguardia que consta en no hacer ingresos, que no admitir nuevos pacientes, no le toca esa actividad al R1 que estuvo de guardia. ¿Qué más? El descanso posguardia son 8. Promedio el sueldo de los residentes, creo que uno preguntó, están cobrando en promedio el R1 entre bonos y demás
creo que llega a 40.000 el salario de un R1 en concepto de becas. Bueno, no sé qué más te podría decir. Doctor, disculpe que le interrumpa. Ahora en esta instancia vamos a pasar a las preguntas que están mencionando los alumnos, si no le molesta. Y acá va la primera pregunta. Antes que nada me gustaría agradecerle por realizar esta charla y poder contarnos su experiencia. Más en esta situación, quisiera preguntarle a la doctora Verónica si puede orientarme o contar un poco con respecto a la residencia de endocrinología, ya que me gustaría seguir esa especialidad. Bueno, bueno, acá en Buenos Aires hay varios hospitales que tienen, bueno, la residencia de endocrinología como básica y algunas articuladas, digamos. No, como post básica y articuladas. Hay, digamos, a nivel de ciudad hay 6 lugares y en el examen como de UBA, digamos, hay también 4 lugares. Se ingresa por el examen, digamos, el único, que se unificó más que todo este año. Y nada, se ingresa, se hace un año de residencia de clínica y después pasás a endocrino, son 3 años más. Y bueno, y eso en la residencia articulada. Y después, como post básica, se hace, bueno, clínica, y después generalmente se rinde por entrevista para entrar en la post básica. Otra pregunta que están comentando dice, hola, a mí me gustaría saber en dónde puedo buscar información acerca de en qué hospitales se puede hacer la residencia articuladas. Ajá. Bueno, generalmente se entra a la página del Ministerio de Salud y ahí aparecen, digamos, todos los cupos que están disponibles. Este año como se unificó, digamos, lo que era nación con los exámenes que había acá, que eran UBA y municipalidad aparte. UBA, digamos, porque tiene sus hospitales, y había también hospitales que están a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, este año se unificaron todos y aparecen todos los cupos juntos, digamos. Ahí se puede ver, y aparte cada privado tiene en su página cuántas vacantes tiene para cada residencia, digamos, cada especialidad articulada. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, le comento que ya está la encuesta en el chat y la palabra clave es diagnóstico. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, dicen, primero que nada, agradecerles a todos por su tiempo y esta charla. Mi pregunta es, ¿alguna vez sintieron o pensaron que no podrían llegar a los objetivos donde deseaban en referencia a su fortaleza mental? Puede responder cualquiera de los disertantes que están presentes. Bueno, creo que es una pregunta que me la hice muchas veces, si esto era para mí, si no tenía que dejar. Generalmente uno cuando ya por ahí hasta se lo plantea en la facultad, si esto es para uno, cuando algo no le sale bien, cuando está muy cansado, yo creo que son estados de ánimo, son fluctuaciones del estado de ánimo, creo que el que diga que no está mintiendo. Todos pensamos en algún momento de angustia de dejar o no seguir, o capaz no soy bueno para esto, me hubiese metido en algo y le das a tus amigos o a tus familiares y decís, me hubiese metido en otra cosa y hubiese estado relajado y no iba a estar angustiado por esto. Así que sí, pero uno después se toma el tiempo, se junta con otras personas, con tus mismos colegas, y uno discute la situación, o con tus médicos de planta y le planteas los escenarios, así que, y eso te ayuda bastante, así que por eso hay que elegir un lugar donde uno se sienta cómodo más que nada. Y hay que estar seguro, sí, de que
por ahí uno está seguro de lo que quiere hacer, o sea, tiene que estar seguro, y en los momentos de debilidad donde uno flanquea, bueno, recordar por qué eligió esto. Pero sí creo que es una situación que les pasa a todos. A mí por lo menos me pasaba desde la facultad. Pero siempre creo que eso después, si uno lo sabe canalizar, eso es un estímulo para seguir estudiando, seguir leyendo y seguir aprendiendo y ver qué fue lo que le llevó a esa situación y corregirla, ¿no? Ujú. Otra pregunta también hacen. Buenas tardes, me gustaría saber cómo fue para ello el examen de ingreso a la residencia. Si necesitaron una academia Mm. y cuánto Eh, tiempo demoraron en preparar su examen de residencia una vez que terminaron la facultad. bueno, el examen, uy, perdón. Bueno, el examen de residencia, bueno, yo lo preparé sola, sí con unos apuntes que se consiguen acá de una academia que se llama, bueno, CEAR, son las siglas, digamos. Y nada, me preparé sola, y nada, la verdad que empecé a prepararme con todas las pilas, digamos, a partir de enero y rendíamos en abril. Pero nada, estudiar aproximadamente 16 horas por día. Bueno, y aparte me fui como a un curso, digamos, que se hace en la facultad de la UBA, digamos, de medicina, que es como de múltiple choice, a donde nada, nos íbamos y resolvíamos los múltiple choice de años anteriores, y solía haber especialistas que nos decían, esto es verdadero o falso por tal motivo, digamos. Pero no fui a academia. ¿Alguien más quiere comentar su situación o todos pasaron por lo mismo, digamos? Todos pasamos medio por lo mismo, me parece, pero en mi caso yo me preparé con un amigo, que creo que ahí estuvo la clave. A mí siempre me costó mucho estudiar solo, y si no fuera por mi gran amigo Hugo Azulay, yo creo que no me hubiera recibido siquiera. Y a él le debo casi la mitad de mis logros porque siempre, para mí por lo menos, una piedra angular en el estudio fue un compañero. Y, y bueno, estudié con otro compañero, estudié que también nos ayudamos mucho mutuamente, pero así también con apuntes. Mucho apunte, mucho PowerPoint, mucho video y libro, y nada más. Y mucha fe, digamos. Qué bueno, doctor. Otra pregunta. ¿Cómo sería un día típico en la práctica, doctor Nelson? Bueno, un día típico en la práctica, al menos como residente, inicia todo con el pase de sala. Si sos R1 debes ir antes porque tenés que revisar a los pacientes y saber si hubo algún cambio durante la noche, así lo comentás durante el pase de sala. Cuando sos R1 vos vas a tener a cargo tuyo una cantidad de pacientes que habitualmente corresponden a una sala. ¿Qué son los pacientes que vos revisás? Comentás si hubo algún cambio, si el paciente hizo fiebre, le hemocultivaron, se tomó alguna conducta, eso se dice. Durante el pase de sala también, en varias ocasiones se encuentran los médicos del servicio de hematología o de infectología y suelen hacer preguntas un tanto académicas. Luego, terminado el pase, todos bajamos a hacer cada una de las actividades. Obviamente el R1 tiene que volver a revisar al paciente, completar ciertos pedidos, por ejemplo, si hay que hacer una resonancia, lo hace el R1, si hay que ir a hablar con otro médico de otro servicio, habitualmente lo hace el R2. También el R2 lo que hace es revisar y realizar las indicaciones de los pacientes internados, y la tarea del R3 básicamente es la de realizar resúmenes de historia clínica, indicaciones de altas y dar altas. Luego tenemos un periodo de almuerzo,
donde es, la verdad, un horario bastante versátil, desde las 12 del mediodía hasta las 2:30 de la tarde. En ese momento vos te haces un tiempo, vas a comer, nadie te va a crucificar por hacer eso, ni nada por el estilo. Terminado el almuerzo, iniciamos el segundo pase de sala, que ese pase es un tanto más relajado, porque es un pase donde estamos solamente nosotros, los residentes, el médico de planta que se queda de guardia durante ese día y el jefe de residentes. Y durante ese pase, que es un pase que es nuestro, digamos, es donde nosotros realizamos mucha docencia con el R1. Si hay que hacerle preguntas teóricas, se las hacen, si hay que explicar cuestiones del por qué se toma una conducta y por qué no otras, se hacen en ese pase. ¿Por qué? Porque habitualmente al día siguiente, en el pase donde están los médicos de plantas, suelen preguntar un poco más, digamos, y nosotros vamos dándole armas al residente de primer año, que es el que tiene que defender esas posturas que nosotros hacemos. Y bueno, cuando el residente de primer año no puede, se le pregunta al R2, cuando no puede el R2, se le pregunta al R3 y así, hasta que alguno pueda determinar el porqué de la toma de conducta. Finalizado el segundo pase, queda la guardia. La guardia, bueno, es de 24 horas, donde, como les dije, los primeros 6 meses siempre queda el R1 acompañado de un R2 o un R3. Después de esos primeros 6 meses empieza a quedar el R1 también acompañado, salvando los fines de semana, donde sábado puede quedar con un R2 y el domingo ya queda estrictamente solo. Pero siempre hay médicos de planta de pasiva, digamos, que vos le llamas al teléfono y ellos están, o incluso muchos de los residentes superiores que vivimos cerca del hospital solemos ir cuando somos requeridos, ya sea para realizar una toracocentesis, una punción lumbar, para ir a hablar con el servicio de terapia intensiva porque no te quiere aceptar un paciente. Nosotros solemos estar cerca para ir a hacerlo. Y después, perdón, como les dije, en un día habitual, termina el segundo pase, los residentes que no están de guardia, los R1, hacen las evoluciones. Terminadas las evoluciones, pueden ir a sus casas. Los residentes de segundo año y tercer año, terminado el pase, pueden irse a la casa. Siempre y cuando no estén de guardia, por supuesto. Pero sí, básicamente en eso consiste un día habitual. Tenemos clases, que habitualmente son 2 clases durante la semana. Ya después de la segunda mitad de año solemos hacer un Ateneo cada 15 días, cada 2 semanas, digamos, que es un Ateneo clínico, y en cuanto hay algún caso que es muy interesante y nos parece importante realizar un Ateneo interdisciplinario, lo hacemos. Pero básicamente ese es el día a día en el servicio de clínica médica del Hospital Vidal. Otra pregunta que se está repitiendo bastante. Hola chico, ¿dermatología es una residencia articulada o se hace después de la residencia de clínica completa? Bueno, acá en Buenos Aires la residencia, o sea, la encontrás de las dos maneras, como post-básica o articulada. Y también bueno, las post-básicas suelen entrar por entrevista y las articuladas por examen. Acá en Corrientes, vos haces primero sí o sí clínica en cualquier servicio que vos quieras y luego te inscribís a la residencia post-básica de hematología. Que bueno, acá en Corrientes al menos no es una residencia que se abra todos los años. Creo que cada 2 o 3 años se abre un cupo para que ingrese un médico especialista a hacer la residencia de oncohematología. Eso es en Corrientes. Otra pregunta que estuvieron mencionando mucho los chicos
¿Qué título reciben al terminar la residencia? El título de médico clínico. Hablado por el Ministerio de Salud, ¿no? Exacto. En el caso nuestro, por ejemplo, hacemos el curso superior de la SAM al mismo tiempo, de la Sociedad Argentina de Medicina, entonces salís con 2 títulos, digamos, el título de especialista universitario en medicina interna y además el título de clínico, que es el que estábamos hablando. Otra pregunta que estuvieron mencionando. ¿Todos los hospitales permiten rotar en el exterior o solo los de Buenos Aires? Acá en Corrientes también se permite rotar en el exterior. El tema es que vos lo que tenés que hacer si querés rotar en el exterior es manejarte, empezar a buscar lugares, mandar mail a otros servicios donde vos te gustaría ir, buscar información. Tengo entendido que el ministerio te da un bono para hacer la rotación de alta complejidad, que nosotros al menos tenemos en tercer año, y te ayuda a poder sostenerte, pero el gran aporte tiene que venir de tu bolsillo, el movimiento para buscar información y que te acepten en otro lugar, todo parte de vos. Una vez que vos tengas todo para que te acepten, decís, yo me voy a tal lado, y bueno, y al menos acá en el Vidal se te banca en todo eso, y bueno, cuando te toca ir te vas. Otra pregunta dice, buenas tardes, una pregunta, ¿es posible repetir un año de residencia? ¿Por qué ocurriría y cuánto afecta? Doctor Rinaldi. En mi caso no conozco ninguno que haya repetido un año de residencia, creo que creo que no está estipulado volver a hacer un año. Yo no conozco un caso que haya pasado, pero tiene que ser alguna falta demasiado grave para que un residente no pase de año. Tiene que ser una responsabilidad muy grande, que no concurra, que esté ausente en la residencia, que por algún motivo no haya podido asistir sin justificativo, o que no sea responsable con los horarios, pero no, creo que yo no conozco caso que haya pasado eso. Otra pregunta dicen, hola chicos, quería preguntar si la ayudantía le sumaron puntos para entrar a la residencia, ¿cómo se cuentan? Muchas gracias. Depende para qué examen. Para los privados, no todos los puntos cuentan. Para el examen único sí, suman bastante los trabajos de extensión, las publicaciones, la ayudantía en cátedra, eso sí suma bastante, ayudan bastante. Pero para los privados no se tiene tanto en cuenta. Sí para el currículum, pero no como puntaje. O sea, todo ayuda al currículum. Lo que sí, eso estaba por decir, que si bien en los privados no te cuenta para el ranking, después la entrevista, vos vas con tu currículum y ahí se ve qué hiciste y qué no hiciste, y suma mucho. Y de hecho, en los privados, ahora que cambió el examen, no sé realmente cómo es, pero en los privados la parte de la entrevista es casi lo que más cuenta. Vos podés pasar de un puesto 20 a un puesto 1, habiendo hecho un examen dentro del rango de lo normal, digamos, nada muy exuberante, y es todo por currículum. Y son las ayudantías y los trabajos de investigación y eso que haces en la facultad que te ayudan a eso. Bueno, esta es la última pregunta que le haríamos. Y esta pregunta dicen, muy buenas preguntas. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de una residencia en un público o un privado? Bueno, esa discusión, bueno, ahí la doctora. No, no habla Mauri.
No, bueno, un poco lo que decía ella ya, en el público por ahí no se tienen todos los métodos complementarios, todos los métodos de estudio. Por ahí uno tiene que ser de camillero, tiene que ser enfermero, esa es la falencia del público, que por ahí en el privado no la tiene. Pero lo que por ahí el privado tiene como negativo, si se quiere, es que la población que se atiende, la demanda que tiene internado el paciente, por ahí, como decía Santiago, muchas patologías la dejan de ver. En el público se ve la historia natural de la enfermedad muchas veces, se atiende básicamente de todo, y por ahí en los privados es más sesgado la demografía o la población de pacientes que tienen, pero sí cuentan con buenos estudios complementarios, cuentan con resonador, cuentan con paneles endocrinológicos, porque por ahí en el público es todo un trámite conseguir. Esa es la diferencia por ahí que yo lo encuentro. Aportando desde mi punto de vista, digamos que me tocó hacer un año en un hospital público y después me pasé al privado. Creo que la parte más importante es que vos en el hospital privado dedicás el 100% del tiempo a hacer medicina, digamos. A mí me pasó que cuando estuve en el público yo tenía que ir a buscar al técnico de tomografía a la madrugada, al estacionamiento del hospital, a despertarlo que estaba durmiendo dentro del auto, para que me haga la tomografía, y el tipo a regañadientes se metía en el tomógrafo y te hacía en la consola y te hacía la toma. Esas cosas que vos no te das cuenta y que las haces de manera automática, me di cuenta después cuando estaba en el privado de que era levantar un teléfono y a las 2 horas tenía, no sé, la angiografía de dedo gordo del pie derecho, que, no sé, le estaba buscando la uña encarnada. A veces se cae pecando con ese sentido, en ese sentido se cae mucho en pedir muchas cosas por pedir, y ahí está en donde vos tenés que sentarte, y cuando tenés que pedir una radiografía de tórax, tenés que hacer la radiografía de tórax, y cuando tenés que hacer la tomografía, tenés que hacer la tomografía, y no por tener el estudio disponible vas a hacer directamente la tomografía porque así. Yo creo que la verdad la diferencia en el público y en el privado hoy en día es, digamos, cada vez más amplia, como dice Mauri, ver la evolución natural de la enfermedad. A mi punto de vista me parece algo bastante nefasto, porque el paciente después se pierde en el seguimiento. Justamente ese paciente que viene hecho torta es el paciente que después termina en cualquier lado, o no responde al tratamiento porque nunca lo hizo, o no puede conseguir la pastilla porque el pobre tipo no tiene cómo pagarla. Y la verdad que en ese sentido el sistema público a mí me frustró un poco, porque no me permitió, digamos, de alguna manera terminar de expandir mi conocimiento como médico y en el seguimiento al paciente, pero coincido que tiene muchas fortalezas el hospital público a la hora de ver los pacientes. Se los piensa un poco más y se lo estudia un poco menos, pero al fin y al cabo se hace medicina, digamos, como en cualquier otro lugar del mundo, que uno lo único que busca es el bienestar para el paciente, digamos. Con recursos, sin recursos, vos lo que siempre buscás es que al paciente le vaya bien, de alguna u otra manera. Bueno, de esta manera damos por finalizada la experiencia en residencia. Desde el comité organizador le damos las muchas gracias a todos ustedes, los doctores, y también los participantes por poder presenciarlo. Y de parte de los participantes están muy agradecidos por la charla. Le pudieron servir para sacarse sus dudas. Y una vez, muchísimas gracias, doctores.